Buen día, amada Iglesia del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra reunión presencial y virtual aquí en su iglesia H21. Saludo a todos los que han podido llegar hasta este auditorio para compartir de manera presencial nuestro servicio. Y también saludo a todos mis hermanos que están desde la plataforma virtual acompañándonos en vivo este mensaje. Lo hacemos de esta manera, a pesar de que ya no hay restricciones por pandemia, pero lo hacemos porque estamos, como todos saben, en nuestro segundo día de paro cívico en Santa Cruz. Amén. Quiero compartirles el día de hoy un pasaje, una historia hermosa que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8. Y la historia comienza en el verso 22 y concluye en el verso 26. Para eso voy a pedirle que usted me acompañe en su Biblia y abra allí en Marcos capítulo 8, desde el verso 22, donde dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. 26 dice: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Cuando comencé a narrarle este pasaje, le dije que la historia comienza en el verso 22 del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, pero honestamente yo creo que la historia comienza mucho antes. Comienza en el versículo 1 de este capítulo 8 de San Marcos, donde la palabra habla de que el Señor Jesús viene de alimentar a 5,000. Usted conoce esa historia. El Señor alimentó a 5,000 con pocos panes y pocos peces. El Señor alimentó a una multitud. Dice la palabra que Él tuvo compasión de la gente porque los vio que estaban hambrientos y no había comida para ellos, pero el Señor en su misericordia hizo provisión de aquello que parecía escaso, hizo abundar e hizo sobreabundar, porque narra esta historia que después de que comieron todos, aún sobraron cestas llenas de alimento. Entonces el Señor Jesús viene de hacer este milagro de alimentar a los 4,000, como narra el título del capítulo 8 en el verso 1, y luego de que el Señor alimenta a esa multitud, hay un pasaje que habla de una generación que demanda señal. Y el Señor se está refiriendo ahí a los fariseos que vienen a acosarle, pidiéndole señales. El Señor, cuando usted lee desde el verso 11, dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Dice el 12: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El Señor Jesús, ¿qué pensaría en ese momento? El Señor acababa de hacer un milagro, de hacer señales. Las señales que los fariseos pedían, las acababa de hacer. O dígame, ¿quién podía alimentar a 4,000 con pocos panes y pocos peces? Y aún más hacer que después de que todos coman, sobre. Dígame si esto no eran señales del cielo. Dígame si esto no eran señales de que el reino de los cielos se había acercado y de que el Señor estaba manifestando las obras del reino de los cielos. Pero habían allí algunos que pedían señales cuando las señales eran evidentes. Luego Él entra a la barca y ya está con el círculo más íntimo, con los discípulos. Él está con sus discípulos y empieza a charlar con sus discípulos y les dice: ustedes no vayan a ser como los fariseos. No vayan a ser como los fariseos que andan pidiendo señal. Y el Señor les quería decir: cuando señales ya hice. Los discípulos están ahí pensando y dice:
porque el Señor les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos dicen, y debe ser porque no hemos traído pan que nos está hablando, nos olvidamos de traer pan. ¿Usted lo cree? ¿Cree que así pensaron los discípulos? Uno ahora lo lee y no lo puede creer, ¿no es cierto? Que le diga al Señor, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, y ellos digan, no trajimos pan, por eso nos está diciendo esto. Cero. Pero yo doy gracias al Señor porque en este tiempo, en esta congregación y en las congregaciones y las personas que nos asisten desde las redes sociales, son personas que tienen los ojos abiertos y el entendimiento abierto y pueden ver las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de los otros y en la vida de ellos mismos, de nosotros mismos. Nosotros, para la gloria del Señor, no caminamos en ceguera espiritual, en ceguera moral, sino que tenemos los ojos abiertos porque entendemos las maravillas del Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Entonces, el Señor les dice que se cuiden de la levadura, que no vayan a ser así como aquellos. Y ellos dicen, ducha, no trajimos pan. El Señor les dice en el verso 17, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis, les dice. Yo doy gracias al Señor porque en esta casa no hay gente de aquella manera. Aquí hay gente que tiene ojos para ver y que tiene oídos para oír y que entiende y que recuerda las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Él les dice, ustedes todavía tienen endurecido su corazón, no pueden entender, viendo no ven, escuchando no oyen y no se acuerdan, se olvidaron de lo que ya yo hice, de lo que acabo de hacer, ustedes también se olvidaron, les dice. Y les hace la pregunta, les toma examen ahí a los discípulos, les dice, cuando partí, el verso 19, para que usted me siga, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. O sea que cuando yo multipliqué el pan, multipliqué los peces, ustedes al final de que todos comieron, recogieron ¿cuántas cestas? 12. 12 cestas sobraron. ¿Son o no son estas señales de que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Son o no son estas señales de que el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros? ¿Son o no son señales de que Él sí se preocupa por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, porque nuestros ojos estén abiertos, porque nuestros oídos estén abiertos, porque entendamos el mundo espiritual, porque no seamos ciegos espirituales, porque no seamos ciegos morales? El Señor les dice, ¿se acuerdan entonces? Cuando comieron todos, ¿cuántas cestas sobraron? 12, dicen. Bien, dice el Señor. Y le sigue diciendo, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y Él les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? El Señor les estaba trayendo a memoria de que en algún tiempo, cuando ellos tuvieron una necesidad, Él fue quien cubrió esa necesidad. El Señor les estaba haciendo memoria de que cuando hubo escasez, Él convirtió la escasez en abundancia. El Señor les estaba haciendo recuerdo de que cuando ellos estaban en necesidad, Él fue el proveedor de la necesidad de aquellos. Cuando usted disfrute de las maravillas de la palabra, yo le voy a recomendar que usted se vuelva un actor más dentro de la escena. Porque cuando usted lee la palabra y se introduce en ella como un actor más en la escena, usted termina siendo bendecido. Porque cuando ellos desembarcan ya en la otra orilla, lo primero que sucede es que le traen a un ciego a los pies del Señor y le piden que el Señor le abra los ojos a aquel ciego. En esta escena usted puede ser el ciego que necesita que los ojos le sean abiertos. Usted puede ser uno de aquellos que llevó al ciego de la mano
a los pies del Señor para que el Señor le abra los ojos. Porque eso es lo que hacemos como congregación, eso es lo que hacemos como discípulos del Señor Jesús. Eso es lo que hacemos como embajadores del reino de los cielos en este lugar. Tomar de la mano a aquel que anda en tinieblas para que la luz de Cristo le resplandezca y su vida toda sea transformada. Entonces, cuando usted lee esta escena, usted puede identificarse como aquel que lo único que hizo fue agarrar al ciego, llevárselo al Señor y rogarle que le abra los ojos. Lo único que hicieron ellos fue tomar al ciego, presentarlo al Señor y rogarle al Señor que sea Él el que le abra los ojos. Eso es lo que nosotros hacemos. Todo lo demás lo hace el Señor. Lo que nosotros hacemos es tomar a aquellos que andan en tinieblas y llevarlos a la presencia del Señor para que sea el Señor haciendo su obra en ellos. Nosotros no hacemos más. Lo único que hacemos es lo que ellos hicieron, llevar al ciego a los pies del Señor. Pero después de llevárselo, empezaron a clamarle al Señor que por favor abra los ojos del ciego. Usted está en este día, en este lugar, allí en la plataforma frente a su dispositivo, escuchando este mensaje, porque hubo alguien que lo tomó a usted de la mano y lo llevó a los pies del Señor. Porque hubo alguien que oró, que intercedió para que el Señor abra los ojos de usted. Porque hubo alguien que estuvo con las rodillas dobladas, clamando, quizás una madre, quizás un hermano, quizás un amigo, pero hubo alguien que te tomó de la mano o que oró para que alguien te tome de la mano y te lleve a la presencia del Señor, porque ese alguien sabía que tú necesitabas que tus ojos sean abiertos. Podemos nosotros ser aquellos que llevaron al ciego de la mano a los pies del Señor, mas también podemos nosotros ser el ciego que fue llevado por otros a los pies del Señor. Y no es para nada vergonzoso, sino que es motivo de gozo en nuestro espíritu el saber que un día fuimos tomados en nuestra condición en la que estábamos, en nuestra ceguera. Un día fuimos tomados de la mano y llevados a la presencia del Señor para que nuestros ojos sean abiertos y aquello que antes veíamos bueno, entendamos que en realidad era malo. Para que una vez en la presencia del Señor empecemos a ser transformados por la gloria de su presencia. Muchas veces nosotros pensamos que cuando nos acercamos al Señor hemos terminado la carrera, pero en realidad cuando somos llevados a los pies del Señor, la carrera comenzó. A nosotros nos gustan los milagros instantáneos, nos gusta el levántate, toma tu lecho y anda, nos gusta el vete, tu fe te ha salvado, nos gusta puso sus manos y al instante el flujo cesó. Nos gustan esos milagros que el Señor produce o provoca muchas veces de manera instantánea. Pero el Señor también tiene milagros progresivos en nuestras vidas. Este hombre que era ciego fue tomado de la mano por algunos y llevado a la presencia del Señor. Luego intercedieron por él para que el Señor abriese los ojos de este. Y lo primero que el Señor hace es tomar al ciego de la mano y sacarlo de la aldea. El Señor tomó al ciego de la mano y lo sacó del entorno en el que él se encontraba. Cuando llegamos a los pies del Señor, no es que terminó la historia, sino que es que la carrera comenzó. Lo primero que él hace es quitarnos del entorno. Si no, haga usted memoria de cuando andaba en tinieblas y de pronto le resplandeció la luz de Cristo y usted empezó a apartarse de aquellos que tenía que apartarse. Y si aún no lo ha hecho, le recomiendo que empiece a apartarse de aquellos que tiene que apartarse, aquellos que le perjudican en su relación con el Señor, porque el Señor a ti también te tomó de la mano y te está sacando de ese entorno en el que antes te movías. Porque Él quiere enseñarte a tener una relación con Él,
una dependencia de Él, que te olvides de todo ese círculo que te daña, ese círculo que no te deja avanzar, ese círculo que no te deja dejar las cosas que no sirven, ese círculo que solamente te perjudica en tu crecimiento, en tu relación con Él, en tu progreso hacia tu milagro, hacia tu sanidad, hacia la restauración de todas las cosas en tu vida. El Señor le tomó de la mano y el milagro comenzó. El Señor te tomó de tu mano y tu milagro comenzó. Él tomó al ciego de la mano y lo sacó de la aldea. El ciego seguía ciego. Caminaba con Jesús, pero aún seguía ciego. ¿Usted entiende lo que es caminar con Jesús, pero seguir con el problema? Caminar con Jesús, pero que la circunstancia no cambia. Caminar de la mano con Jesús, saberse de la mano del Señor Jesús, pero tener que acarrear aún las dificultades con las que salimos del lugar de donde el Señor nos sacó. Hoy vengo a animarte y a decirte que aquel toque es solo el primer toque del Señor en tu vida. Ese toque que recibiste es apenas el primer toque del Señor. Y con solo aquel toque, tu milagro comenzó. Con el solo toque del Señor, aunque tu circunstancia aún no cambió, tu milagro ya empezó. Tu milagro ya empezó. Él tomó al ciego, lo apartó del entorno y narra la palabra que lo primero que hace es, se lo leo para que sea textual, verso 23. Entonces, tomando al ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Caminar con el Señor Jesús, pero tener que atravesar cosas desagradables aún estando en su presencia. Porque el hombre era ciego, pero no era sordo. Él escuchó lo que el Señor hizo. Él sintió lo que el Señor hizo, pero en medio de su situación desagradable, el Señor entiende lo que el ciego siente y le pone las manos encima. Quizás a ti te toca atravesar situaciones desagradables, aún siendo un discípulo del Señor, aún caminando con Él, pero tienes que atravesar situaciones desagradables. Recuerda que el Señor pone sus manos sobre ti porque Él entiende tu circunstancia y Él quiere darte fortaleza y quiere decirte que estés tranquilo, que el shalom de Él reposa sobre ti, que si aún sigues en dificultad, que si aún tienes que pasar humillación, que si aún tienes que pasar cosas desagradables, es solo un segundo toque del Señor, pero tu milagro está en camino. Tu milagro está en camino. Tu milagro es un hecho desde el primer día que el Señor te tocó. Tu milagro es una realidad desde el primer día en que el Señor te tocó. Cuando Él te quitó de ese ambiente, tu milagro comenzó. Caminamos en dificultad, caminamos con cosas desagradables, caminamos con cosas incómodas, cosas que decimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que tolerar esto? ¿Hasta cuándo tengo que vivir así? ¿Hasta cuándo voy a ser humillado injustamente? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero recuerda que no te tienes que rendir, porque el Señor ha puesto sus manos sobre ti, dándote de su paz. El Señor pone sus manos sobre ti, diciéndote, quédate tranquilo, porque a pesar de tu situación, a pesar de tu condición, a pesar de tu circunstancia, yo sigo caminando de tu lado. Yo sigo haciendo mi obra en ti. Yo sigo trayendo tu milagro. El Señor lo puede hacer al instante, pero el Señor sabrá por qué en ti, por qué en mí lo hace de esa manera. ¿Por qué lo hace poco a poco? Muchas veces el Señor hace esto porque cuando recibimos las cosas fácil, no las valoramos. Mi madre dice, no, que le cueste para que lo valore. No hay que darle todo, porque si uno se lo da todo, después no lo valoran. Y es sabio y es cierto. Y el Señor es un Padre y el Señor es nuestro Padre. Y si Él en algunos de nosotros hace milagros progresivos, hace milagros de esta manera, es porque Él sabe por qué lo hace. Porque Él quiere
que al final, cuando te hagas con la victoria, valores la victoria que el Señor te regaló. Para que sepas apreciar, para que sepas lo que costó, para que digas gracias, Señor, todos los días de tu vida, para que recuerdes cuál era tu condición y te goces de la actual condición en la que caminas. El Señor es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el dueño del oro y la plata. Él es el Dios de lo posible, de lo imposible. Es el Dios de lo que ves, de lo que no ves, de lo creado. Él es el Dios de todo. Él es el único Dios con mayúscula. Él todo lo puede. Sin importar cuánto tiempo demore la conclusión, la plenitud de tu milagro llegará, porque para el Señor no hay absolutamente nada que le sea imposible. ¿Acaso ustedes, siendo malos, no saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cuánto más el Señor? ¿Usted cree que el Señor disfruta de vernos caminar en humillación, en dificultad? ¿Usted cree que Él no disfruta porque Él es nuestro Padre? Pero por amor Él demora el proceso para que cuando te hagas con la victoria, lo valores, lo guardes, lo atesores y no vuelvas atrás. Y nunca vuelvas atrás. ¿Ves? Le dice el Señor. Y el hombre dice, veo, dice, pero no veo. Dice el 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo, pero no veo. Hermano, usted y yo tenemos que ser sinceros con el Señor. Tenemos que ser honestos con nuestra circunstancia, con nuestra situación. Tenemos que saber decir, estoy mejor, pero no estoy bien. He mejorado, pero no estoy como el Señor quiere que yo esté. Reconozco que ya no soy el que era, pero aún no soy el que el Señor ha dicho que yo seré. Hay que reconocer que la obra comenzó, pero que no está plena, que no está completa, que necesitamos otro toque del Señor. ¿Qué tal si el hombre decía, sí, Señor, ya veo, y todo borroso, desenfocado, y así se queda? Por eso usted y yo tenemos que confesar ante el Señor que sabemos que somos mejores padres que antes, pero no somos los padres que debemos ser. Porque muchas veces somos excelentes profesionales, pero pésimos esposos. Buenos trabajadores, pero malos padres. Excelentes alumnos, pero pésimos hijos. Entonces la obra del Señor comenzó y la obra del Señor va a ser terminada por el Señor. Y usted y yo tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y decirle al Señor, aún el día de hoy, Señor, reconozco y agradezco lo que has hecho en mi vida, reconozco y agradezco la transformación que has provocado en mí. Ya no soy el esposo que era, pero Señor, reconozco también que aún me falta. Tengo, pero no me alcanza. Señor, aún necesito otro toque de su mano. El hombre recibe la imposición de las manos del Señor y responde a la pregunta, porque el Señor lo prueba, le pregunta, y el hombre dice, veo, pero no sé, veo raro, no estoy bien. ¿Cuántos son capaces de contestar de esa manera? ¿Cómo está usted, hermano? Bien. Bien. ¿Cuántos somos capaces de responder al Señor con honestidad? Cuando usted le pregunta, no sé, el pastor, la persona que lo va a ministrar, buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Bien, dicen, ¿no? Después de respirar hondo. Pero ¿cuántos somos capaces de sentarnos y decirle, pastora, pastor, siento que estoy mejor, pero aún no estoy bien, necesito un toque más del Señor? Necesito la ayuda de ustedes, necesito que me ayuden porque tengo que ser cambiado. Aún no soy el que el Señor dice que tengo que ser. Seamos honestos, seamos sinceros, reconozcamos. Para poderse arrepentir, primero uno tiene que reconocer que está haciendo algo mal. Porque si usted cree que todo está bien, usted sigue
en ceguera espiritual, en ceguera moral. Y más que un hombre ciego, era una ciudad ciega. Betsaida, el Señor les dice: ay, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho aquí, si yo en Tiro y en Sidón hubiese caminado sobre las aguas, sanado a los enfermos, curado a los ciegos, curado leprosos, etcétera, etcétera, allá ya estuviesen todos arrepentidos en ceniza y en silicio, pero aquí he hecho todas esas obras y ustedes siguen ciegos. Ustedes siguen ciegos. Piden señales y no ven las señales que ya hice en la vida de ustedes. Hermanos, el día de hoy vengo a decirle que si el Señor una vez lo tomó a usted de la mano, Él va a terminar el proceso. Él va a concluir el milagro. El Señor le dice a sus discípulos: no sean como los fariseos, no sean ciegos, no se acuerdan de lo que yo hice ayer por ustedes. Hermanos, nos acordamos de los testimonios que acarreamos en nuestro caminar, o nos olvidamos fácilmente de las cosas que el Señor ya hizo en nosotros. Hermanos, si el Señor ya lo hizo antes, lo hará otra vez. En la circunstancia que estamos viviendo, si el Señor ya lo hizo, lo va a volver a hacer, porque nosotros tenemos fe en el Dios del cielo y de la tierra. Tenemos fe en Jesucristo nuestro Señor. Sabemos que Él es quien gobierna nuestras vidas, Él gobierna nuestra nación, Él gobierna nuestra región. Él es el rey, Él es el legislador, Él es el juez, Él es todos los poderes que existen. Si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Nada más usted tenga fe, confíe, reconozca que le necesita, reconozca que necesita que el Señor toque nuevamente su ciudad, toque nuevamente su nación, y su nación será transformada y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Allí en su casa usted grite aleluya. Dice que el Señor le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Aleluya. Lo que el Señor comenzó, Él lo va a terminar. Lo que el Señor comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Hoy vengo a aumentar tu fe. Hoy vengo a aumentar tu fe. Hoy vengo a clamar al Señor que así como un día tú y yo fuimos llevados de la mano a los pies de Él, así como tú y yo un día caminábamos en ceguera y el Señor puso sus manos en nosotros, empezamos a ver. Así como ese día Él nos tocará nuevamente y hará que nuestro milagro progresivo se complete. Él puso las manos sobre él y el hombre que un día anduvo ciego vio claramente y a lo lejos. Aleluya. Qué maravilla saberse incapaz de algo y que de pronto por el toque del Señor usted se vuelva capaz de todo. Saber cómo éramos delimitados antes y cómo somos de ilimitados hoy gracias al toque del Señor. Saber que antes éramos malos, andábamos en tinieblas, haciendo cosas malas, éramos pésimos esposos, malos padres, pésimas esposas, andábamos haciendo lo que no se debía, pero cuando el Señor puso su mano en nosotros, empezamos a ser transformados y empezamos a dejar la mala y la vana manera de vivir para empezar a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Empezamos a vivir de la manera en que todo el que nos mira ve en nosotros testimonios de vida, testimonios del Señor. Todo el que nos mira ve la mano del Señor en nuestras vidas. Hermanos, nos miran y no nos conocen, nos miran y no nos reconocen. Se preguntan, ¿este es? ¿Acaso es este? ¿Era este? No, debe ser otro. El Señor es maravilloso. Dice que cuando Él puso las manos sobre aquel, este fue restaurado plenamente y vio nítidamente y a lo lejos. Vio nítidamente y a lo lejos. Hoy levanto mis manos para darle gracias al Señor, para darle las gracias a Él, porque nos vio, nos amó primero, nos tomó de la mano,
puso aquel intercesor, aquella intercesora, aquella madre, aquel padre, aquel hermano, aquel amigo, para que seamos llevados a los pies del Señor, para que nuestro proceso de transformación como un regalo del Señor comience a los pies de Él, comience nuestra transformación completa. Nos despojamos de la mala manera de vivir, de las viejas vestiduras, y somos revestidos del nuevo hombre. Somos revestidos del nuevo hombre, y aunque un día caminábamos ciegos, hoy caminamos viendo nítidamente y a lo lejos, reconociendo lo que estaba mal en nuestras vidas, reconociendo lo que anda mal en la vida de los otros, teniendo misericordia por los otros y llevando a cada uno de ellos a los pies del Señor, clamando al Señor para que sea Él, como una vez hizo con nosotros, devolviéndoles la visión a aquellos que andan en tinieblas, para que la luz de Cristo les resplandezca. El Señor le dice en el último verso, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El hombre fue quitado por el Señor de aquella aldea. Fue quitado de aquel entorno que era malo para él, que no lo dejaba crecer, que no lo dejaba cambiar. Pero cuando el Señor lo quitó y lo restauró, lo primero que le dice es, vete a tu casa, no vayas nuevamente a la aldea. Vete a tu casa, no vuelvas a ese lugar de donde ya yo te saqué. El Señor te dice, no vuelvas a ese lugar de donde yo ya te saqué. Aunque te parezca atractivo a momentos, no vuelvas a ese lugar, porque de ese lugar yo ya te saqué. En ese lugar, allí andabas en tinieblas, mas hoy andas en la luz gloriosa de los hijos. No te vayas nuevamente a la aldea, vete a tu casa. Aleluya. Qué sabiduría la del Señor. Vete a tu casa, porque en tu casa es donde te conocen. En tu casa saben cómo eres. En tu casa, allí en tu casa, los tuyos saben quién realmente eres. Porque cuando estamos en la iglesia, o en el círculo de amigos, o en el círculo de colegas de trabajo, podemos impostar. Podemos ser muy buenos. Podemos ser ejemplares. Pero cuando llegas a tu casa, es donde realmente manifiestas quién eres. Es donde te despojas de la armadura. Es donde eres realmente tú. Y entonces cuando el Señor transforma a este hombre, le dice, vete a tu casa. Porque allí serás de testimonio hoy. Porque allí saben cómo eras, mas te verán como eres hoy. Porque allí aún los de tu casa serán transformados por la transformación tuya. El solo hecho de verte hará que vean mi poder en la vida de las personas. Mi poder de transformación en la vida de las personas. Entonces, usted y yo hoy caminamos en luz. Hoy tenemos los ojos abiertos. Ya no andamos más en tinieblas. Fuimos tocados no una, no dos, 3 veces por el Señor. Hemos reconocido que necesitamos otro toque del Señor. Necesitamos ser tocados nuevamente por el Señor. Reconocemos que estamos mejor, pero también reconocemos que no estamos todavía al 100%. Que necesitamos otro toque del Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Señor Padre amado, le doy gracias el día de hoy. Gracias le doy, Padre bueno, por permitir que nos reunamos de esta manera, Señor. Gracias, Padre amado, porque usted nos comparte hoy su palabra, nos abre las escrituras, nos regala sus perlas, Señor. Nos da, Señor, crecimiento, nos trae libertad, Padre bueno. Señor, le doy gracias por cada uno de mis hermanos en este salón y por cada uno de mis hermanos desde la plataforma virtual, Señor. Le doy gracias, Señor, porque a pesar de que tenemos que atravesar estas dificultades, Señor, como nación, Padre, confiamos plenamente en usted, Señor. Usted es el juez justo, usted es el rey, el Señor, el gobernador, el legislador, el rey. Usted es todos los poderes en uno, Señor. Padre bueno,
reconocemos que usted es quien trae justicia, Señor. Señor, es usted el dueño de los juicios, Señor. Y nosotros, Señor, como sus hijos, hoy levantamos nuestras manos, Señor, en intercesión por nuestra nación, Padre bueno. Hoy, Señor, nosotros oramos, Señor, con estas banderas a los lados, Señor, representando nuestra región, nuestro departamento y nuestra nación, Señor. Representando el departamento de Santa Cruz y representando la nación de Bolivia, Padre bueno. Señor, Padre amado, aquí estamos, Señor, postrados hoy a sus pies, Señor. Señor, nos humillamos, Señor. Reconocemos, Padre bueno, que usted nos ha cambiado, Señor. Usted nos ha transformado, Señor. Usted como nación, Señor, ya nos ha tocado, Señor, antes, Padre. Usted ya nos ha mostrado su poder, su gloria, Señor. Sus testimonios, Señor, corren por todos lados, Padre bueno. Nosotros no somos, Señor, como aquellos fariseos pidiendo señales. Nosotros no somos sin entendimiento como lo fueron sus discípulos en la barca, Señor, sin entender los testimonios que usted les dio, aun cuando los tenían, Señor, en sus manos, Señor, las cestas llenas de la abundancia cuando había escasez, Señor. La cesta, Señor, que recordaba el milagro anterior, Padre. Hoy, Señor, nosotros tenemos las cestas de los milagros anteriores que usted ha hecho en nuestra nación, Padre bueno. Y, Señor, reconocemos que si usted lo hizo antes, lo hará otra vez, Señor. Padre bueno, yo oro para que la nación toda, Señor, se postre de rodillas, Señor, agradeciéndole a usted, Señor, y sea usted haciendo, Señor, su obra en cada uno de los bolivianos, Señor amado. Padre, le pido que sea usted, Señor, poniendo, Señor, justicia, Señor. Señor, sea usted quitando al impío de las sillas, Señor, donde se administra justicia, Señor, y ponga a los justos, Señor, en esas sillas, Padre. Señor Padre bueno, sea usted quitando los gobernantes que son impíos, Señor, que son sin temor de usted, Padre bueno. Sea usted quitándolos, Señor, y ponga, Señor, gobernantes temerosos de usted, de su palabra, Señor. Ponga, Señor, usted gobernantes que solamente hagan cambios si su palabra respalda esos cambios, Señor. Señor, sea usted, Padre bueno, juzgando y gobernando nuestra nación, Padre. Le pido, Señor, que sean sus ángeles, Señor, con envainadas en todo el territorio nacional, Señor. En todo este tiempo, Padre, por mis hermanos, oro, Señor, por mi familia, Padre. Oro, Señor, por cada uno de los bolivianos, Señor, que están habitando en este 1.098.581 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, Señor. Señor, ni un solo centímetro de todo este territorio le pertenece al adversario, Señor, sino que todo hoy, Señor, como boliviano, Señor, tomo toda autoridad y lo entrego, Señor, en las manos de usted, Padre. Entrego, Señor, este pedazo de tierra llamado Bolivia, Señor, en sus manos, Padre, y sea usted, Señor, guardándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.